Estás escuchando Huellas con Jaime Ramos. Bienvenidas, bienvenidos a su espacio Huellas. Como hemos venido anunciando, hoy vamos a seguir con esta serie de programas en donde analizamos desde una perspectiva pedagógica, historiográfica, pero sobre todo con un profundo respeto y empatía, el proceso histórico que se vivió en Chile en 1973, con el golpe de Estado orquestado por el dictador Augusto Pinochet en contra del gobierno electo democráticamente, el gobierno de Unidad Popular del presidente Salvador Allende. En esta ocasión, como siempre, tenemos un invitado de lujo. Nos acompaña desde Santiago de Chile el profesor Jesús Maroya Gajardo. Profesor, bienvenido a Huellas. No, muchas gracias por la invitación, James. Para mí es un honor participar en el programa. Acá, desde el área de la didáctica, la educación, lo seguimos muy de cerca y es un insumo valioso para quienes nos dedicamos a esta tarea. Como yo te comentaba, lo uso mucho en clase, así que el honor es mío. Muchísimas gracias por sus palabras. El profesor Jesús Maroya Gajardo es doctor en educación con especialidad en didáctica de las ciencias sociales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesor de historia, geografía y educación cívica en el Departamento de Historia y Geografía Eduardo Belgrano Toledo en la Universidad Pedagógica, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en Santiago de Chile. Ha publicado más de una veintena de artículos y ha participado en compilaciones de libros que tienen que ver con temas relativos a la incorporación de las mujeres en la didáctica de la historia, la interculturalidad, la memoria histórica y las competencias del pensamiento histórico. Entre sus líneas de investigación se destacan la pedagogía y educación, la metodología en la didáctica de la historia y la historia hispanoamericana. Profesor Maroya, para comenzar, me gustaría, tal vez siempre, bueno, hacemos una contextualización historiográfica del programa de hoy, tiene un énfasis profundo en lo que es la didáctica, es decir, cómo se ha abordado el proceso tanto del gobierno de Unidad Popular como del nefasto golpe de Estado en 1973. Entonces, me gustaría que nos comentara acerca del contexto social, político, cultural que se vivía en Chile previo a las elecciones de 1970, es decir, cómo se viene orquestando este proceso de unidad popular que culmina con la llegada al poder del presidente Salvador Allende. Claro, muchas gracias por la pregunta. No, sin ser historiador, pero sí profesor de historia, es algo que suelo trabajar en las clases. Era un contexto complejo. A mí no me tocó vivirlo, un tema etario, pero Allende no ganó con la mayoría de votos. En Chile había una división, habían tres tercios. Un tercio que era eh, lo que tenía Allende, otro tercio que estaba representado por la democracia cristiana y uno tercero por la derecha. Entonces, eso ya provocaba que las reformas que se quisieran hacer o, o todos los intentos de generar cambios estuvieran siempre limitados por el Parlamento y hubiera una posición fuerte. La DC nunca ha convivido con el Partido Comunista. En los tiempos actuales sí tienen una relación mucho mejor con los socialistas, pero hasta el día de hoy no existe esta, al menos en Chile, esta coincidencia entre demócratas cristianos y comunistas. Y eso se notó mucho en los años previos al golpe. Allende, nunca hay que desconocer, yo creo que siempre se ha tocado que el contexto histórico de Guerra Fría fue uno de los puntos fundamentales que impactó en, en un estado social convulsionado. Eh, los medios hicieron un trabajo muy bueno en cuanto a aparentar lo malo del comunismo y Allende estaba convencido de que esta era la vía, que esta era, bueno, Chile era el modelo de una vía al socialismo, pero un socialismo con justicia social. De hecho, muchos de sus proyectos iban enfocados en eso, en ser equitativo, en generar igualdad, en, en poder quebrar estas estructuras tradicionales que habían mantenido el poder. Hubieron algunos eventos desafortunados que
la misma historia y la misma izquierda lo ha dicho. Por ejemplo, la visita de Fidel Castro a Chile. Fidel venía por un par de semanas y al final creo que terminó quedándose 3 meses. Y eso al presidente Allende lo desgastó muchísimo, tanto porque tenía que estar con Fidel, como por la imagen de lo que representaba Fidel Castro, que era un líder que llegó al poder a través de las armas, y se instaló un régimen eh, para Chile que se presentaba como un régimen autoritario. Y desde ahí nace como esta idea en muchas personas de que no íbamos a convertir en Cuba. Y eso es algo que hasta el día de hoy se dice, que cuando sale siempre como esta sombra, este fantasma de la izquierda, como dice Marx, un fantasma recorre Europa, eh, cuando aparece como este Boric, cuando Bachelet le pasó que el discurso de la derecha es ese, un discurso que apela mucho a la memoria histórica de la dictadura, que nos vamos a convertir en Cuba. Bueno, ahora le agregan lo otro, que nos vamos a convertir en Venezuela. Y la gente lo cree. ¿Por qué? Porque la derecha, si sabe hacer algo bien, si uno le puede reconocer un punto a favor, es que sabe usar los medios de comunicación. Sabe vender un producto, que es su trabajo. El capitalista tiene que saber vender un producto de la mejor manera posible. Y ellos nos venden este producto que es el sistema político que desean instaurar. Y, y a pesar de que la gente creía en cuanto al imaginario que podíamos llegar a ser una Cuba, teníamos la presencia de Fidel Castro, teníamos a los Estados Unidos presionando, ahora hace poco se han revelado documentos clasificados, que el presidente Nixon dijo, hay que hacer que la economía de Chile grite. Había un plan orquestado desde la CIA y con gente de la CIA en Chile para hacer fracasar el gobierno desde adentro. Y a eso le agregamos eh, esta, em, por decirlo de una manera simple, esta alianza entre derecha y, en cierta manera, DC, que empiezan a desaparecer las cosas. Podría referirme a muchos factores, pero me voy a referir solamente a lo que yo trabajo en aula, que bueno, podríamos hacer un análisis político, ideológico, pero cuando uno habla con las personas que vivieron la dictadura, y eso es lo que yo siempre les digo a los chicos y las chicas, eh, lo que importa es lo que dice la gente. Y a esto vamos como a humanizar esta historia. La gente dice no teníamos que comer. Y eso es lo que al final queda, ese es el recuerdo que tenían. Teníamos que hacer largas filas para obtener productos básicos. ¿Y qué pasa? El gobierno de Allende, desde las bases, se empieza a corromper, empieza a existir mucha corrupción. Se crea la GAP, que era un grupo político para distribución de alimentos, ayuda del presidente, que la gente popularmente creía que la GAP se llamaba Grupo de Amigos del Presidente, que era un grupo selecto, la gente decía un grupo selecto de gente que tiene todo. Entonces, claro, uno tenía que pertenecer a la HAP, o tener la tarjeta HAP, que era una tarjeta que te permitía acceder a los productos por ser del Partido Comunista, y eso eran mafias al final, mafias de personas que lo controlaban. Y, y en ese contexto, o sea, yo hablo con no, mi abuela, que ya falleció hace tiempo, ella me decía que tenía que hacer largas filas, levantarse a las 5 de la mañana para obtener pan, para obtener harina. Y eso es lo que a la gente le pesó. La gente no estaba pensando en la Guerra Fría o en Estados Unidos, en Nixon. Esto fue un plan que orquestó la derecha con recursos estadounidenses. De hecho, se reveló que la estrategia de bombardeo a la moneda, incluso los aviones, fueron eh, em- dejados por los Estados Unidos. Eh, y esto tampoco, la gente no decía, esto es un fenómeno latinoamericano, bueno, tenemos la dictadura Videla en Argentina. A la gente le importaba comer. Y había gente que era de izquierda, pero al no pertenecer al partido no podía acceder. Entonces empezó a haber una corrupción muy lamentable. Ya eso se empezó a unir el mito de la derecha, que Allende, claro, hizo una reforma agraria muy importante de redistribución de tierra, eh, y la gente lo simplificó al decir que te iban a quitar la casa. Hizo bueno, la nacionalización de los recursos naturales, como el cobre, que es el dinero de nuestro país, y la derecha decía que al nacionalizar el cobre ya nadie iba a venir a Chile a invertir y que por tanto no íbamos a quedar sin nada, no iba a haber inversión y íbamos a ser un país empobrecido como Cuba.
Entonces, claro, empieza a haber miedo. Siempre la derecha ha atacado desde ese sector, un sector muy emocional desde el miedo. Yo me recuerdo que mi bisabuela, en este caso, tenía su casa y una casa más, y la tenían arriendo. Y la persona que tenía arrendada esta casa, cuando pasa esto con el del gobierno de Allende, le dice a mi bisabuela, el compañero Allende dijo que ahora todas las casas que las personas que tenían más de una casa tenían que regalarla a las otras personas. Entonces yo no le voy a pagar más el arriendo a usted. Entonces esta persona, el arrendatario, como en 2 años no pagó arriendo. Mi bisabuela no podía hacer nada, porque la política estaba preocupada de otra cosa. Pero la gente creía eso y lo empezó a practicar. Entonces el país sí está muy convulsionado y había mucho miedo. Una de las preguntas que siempre solemos hacer con respecto a este proceso, que precisamente usted nos adelantaba su criterio, es cómo se logra generar una articulación política e ideológica que se llega a denominar unidad popular, entendiendo que lo que representa este grupo no es algo homogéneo, sino que es la conjunción de una serie de fuerzas, de luchas sociales, pero que como en toda lógica y desde una perspectiva crítica, como siempre intentamos hacer en este espacio y como usted nos está colaborando a hacer, pues se articulan pues diferentes movimientos, interlocutores, líderes, lideresas que lograron hacer posible la llegada al poder del presidente Salvador Allende, a sabiendas de que tuvo que ser ratificado, como usted nos decía, por el Parlamento al no alcanzar digamos, la mayoría necesaria de votos, y que en parte de ese contexto que se vive por digamos, el contraataque económico, sobre todo, como usted nos explicaba, de la derecha y de estos grupos más conservadores, pues se genera una situación, digamos, difícil para el pueblo chileno. Entonces, antes de entrar en el proceso de reformas educativas, que es algo también que vamos a conversar, me gustaría que tal vez nos explicara cómo se articula. Cómo se llega a tejer esta alianza, esta unidad popular liderada por el presidente Salvador Allende. ¿No? Hay que destacar primero que es una pregunta muy compleja. Eh, el presidente Allende era un muy buen orador. Eh, Siempre destacó, yo creo que de los mejores discursos de presidentes que han hecho discursos, Allende uno de los mejores. No lo escribía, lo tenía en su mente. Era un excelente orador que podía convocar a masas y hacer que estas masas le creyeran, porque condecía mucho lo que él decía con lo que él hacía. Esta unidad popular o este sector popular se viene gestando desde los años 20 en Chile, con todo lo que nosotros le llamamos la cuestión social. La cuestión social, yo no sé en Costa Rica, pero acá fue un movimiento obrero desde las bases que nace en protesta ante las desigualdades sociales, laborales y económicas que vivía el mundo obrero. Aquí estamos hablando de un contexto muy marxista donde todavía las clases sociales están marcadas. Y desde ese contexto nace este clamor de izquierda por un país más justo. Cuestión social se llama porque los diputados y los senadores de la época le decían así. Tenemos que preocuparnos de legislar de esta cuestión social, algo que es como una tontera. Allende postuló 3 veces a la presidencia. La tercera vez ganó, que fue el primer gobierno de izquierda comunista elegido democráticamente en el mundo para esa época. Y eso a los Estados Unidos lo dejó perplejo de cómo eh, habían permitido que en Latinoamérica ocurriera esto, de que un gobierno de izquierda, socialista, Allende era socialista, pero con un brazo del Partido Comunista muy fuerte, llegara al poder. Y esto no hubiera sido posible, claramente, si no hubiera existido un trabajo anterior de los presidentes que precedieron a Allende. Aquí a mí me gusta destacar, aquí sí, siempre tengo mucha discusión y crítica con el rol que jugó Arturo, no, perdón, el presidente Frei Montalva. Frei Montalva fue el que precedía a Allende, que era un demócrata cristiano, pero él inició el proceso de reforma agraria, él inició el proceso de reformas sociales, era para la gente,
ahí a la persona, fue un buen presidente que inició un camino de mayor igualdad y justicia social. Si no hubiera sido un buen presidente y si no hubiera reunido a masas, la dictadura no lo hubiera matado. Y eso se comprobó. O sea, no es un mito. Fue un mito mucho tiempo. Exhumaron el cuerpo hace unos años atrás y encontraron químicos que le inyectaron a él estando en el hospital que provocaron su muerte. Pinochet lo quería fuera, porque era una persona que reunía masa, podía hacer caer el régimen, porque fue un buen presidente, la gente lo quería. No, su hijo después, con los años en democracia, fue presidente también, Eduardo Frei, Eduardo Frei Ruiz Tagle. Pero el presidente Frei Montalva fue asesinado por eso. Y como te digo, fue un mito, pero ya no es un mito. Lo mismo tenemos con Neruda. Neruda murió el 24 de septiembre, creo, del 73, muy poco después del golpe de Estado. ¿Y por qué? Porque era Neruda. Era un personaje político ya para la época, con mucha influencia. La Neruda era embajador, ya tenía el Nobel. Eh, Se dice que la dictadura también lo mató. Él tenía un cáncer muy avanzado, estaba muy enfermo. Pero es raro que haya muerto 2 semanas después del 11. em, y todo este clamor se viene gestando desde los 20 con la influencia de la Unión Soviética, em, la llegada de nuevas tendencias que hacen que las juventudes, sobre todo, empiecen a generar pensamiento crítico. Entonces, cuando uno lee los relatos de, de las familias, de los jóvenes detenidos desaparecidos o los mismos sobrevivientes de la dictadura, uno ve que en gran parte eran personas jóvenes de 20 años, 20 y algo, universitarios la mayoría, si no los universitarios eran pertenecientes a alguna clase obrera politizada, con una ideología clara. Pero esto fue toda influencia ya de Gana por eso, porque existía un acervo político bastante instaurado, lo que provocó que la gran parte de los detenidos desaparecidos que tenemos son personas de corta edad. Profesor, usted nos hablaba anteriormente de una serie de reformas que se vienen desarrollando en Chile desde el gobierno de Freire en 1966 a 1970 y que profundiza el gobierno de Unidad Popular, reformas que tienen que ver con procesos de nacionalización, de reforma agrarias, con subidas de salarios. Pero me gustaría preguntarle concretamente en materia educativa, al ser la educación siempre un aspecto en disputa en este tipo de procesos políticos y que tiene una importancia determinante en la formación del pensamiento no solo histórico y social, sino político de la población. Entonces, como en materia educativa, ¿cuáles son las principales reformas que desarrolla el gobierno de Unidad Popular de Salvador Allende? Mira, hubo una gran reforma que se puede llamar, que era la ENU, Escuela Nacional Unificada, que ese era uno de los grandes proyectos de Salvador Allende. ¿Qué, ¿En qué consistía esto? Y aquí yo siempre les digo a los chicos y a las chicas que es bastante avanzado para la época. Estamos hablando del contexto de los 70 y él propone una escuela nacional unificada, em, desde un Ministerio de Educación que, si bien iba a estar centralizada, iba a reconocer que Chile era un país diverso y heterogéneo. Em, y desde esa base partía. El gran proyecto que él tenía era que la reforma educativa empezara a dejar un poco los contenidos de esa enseñanza continuista y tradicional y formar a los chicos y a las chicas en pensamiento crítico, justicia social, desigualdades, em, análisis del entorno, problemas geográficos. Entonces, claro, por eso digo, era un proyecto de una escuela bastante adelantada para la época, pero no teóricamente, porque si hablamos, o sea, John Dewey desde los 20 ya nos viene hablando de una escuela democrática. Y desde ahí en adelante, si vemos el trabajo de Paulo Freire, lo encontramos en los 70 ya hablando de esta pedagogía del oprimido o pedagogía para la liberación. Allende recoge mucho de eso y quiere construir una escuela nueva. Se crean nuevos programas de estudio y nuevos libros,
enfocados en eso, como en un análisis del territorio, un análisis con foco sobre todo en la justicia social y el pensamiento crítico. ¿Qué es lo que pasa? La oposición reacciona eh, de forma muy fuerte, en oposición total a esta gran reforma. ¿Y por qué? Por uno de los motivos que siempre argumentan, que es que iba a ser una enseñanza ideologizada y partidista, que iba a ser una enseñanza para formar futuros o futuras socialistas y comunistas que fueran fieles al régimen de Allende. Eso era un discurso muy simplista, pero la gente lo creía. Porque claro, te estaban diciendo, bueno, ya no vamos a centrarnos tanto en enseñar de Bernardo Higgins, que es uno de los próceres de la patria de las luchas de independencia, sino que nos vamos a centrar más en análisis sociales, en fomentar pensamiento crítico, que este chico y chica pueda comprender su mundo. Y decirle eso a una persona de los 70 era decirle comunista, en otras palabras. Em, y mucha gente también que no era, que era de izquierda, no acabó de entender este proyecto, porque aún estamos hablando de un contexto donde la izquierda es bastante tradicional en cuanto a valores. O sea, era muy importante todavía enseñar aspectos de grandes personajes, hombres que participaban en la independencia. Había una facción de la izquierda, que era las personas mayores, que no estaban tan seguros de esta gran reforma, porque iba a implicar un cambio grande a cómo se había entendido eh, la educación y sobre todo la historia. Y ahí es donde más se atacó. Siempre la historia y las ciencias sociales son dos frentes de los que reciben la mayor cantidad de ataques cuando ocurren este tipo de reformas. Y claro, se iba a incluir, por ejemplo, una historia que reconociera la Guerra Fría, la participación de la Unión Soviética con los Estados Unidos, pero de una perspectiva que permitiera llevar a cabo un análisis, generar un pensamiento crítico, pero eso para la gente era eh, volvernos rusos, como Cuba. Siempre se reducía desde la derecha a un análisis simplista. Este proyecto era lindo, pero fracasó. Y el fracaso rotundo ya lo tuvo con el golpe de Estado. No se logró concretar. Era avanzado para la época, porque ni siquiera hoy tenemos un proyecto así, pero teóricamente, desde la pedagogía y la educación se hablaba de esa escuela. Bueno, y aún se sigue hablando de esa escuela, pero no se llevó a cabo, no logró convencer, de hecho. Ahora que usted nos comentaba, digamos, esta lamentable interrupción de esa reforma o la inaplicabilidad que tuvo a raíz del golpe de Estado, lógicamente, le quería preguntar en relación con lo educativo, digamos, tal vez que nos hablara de cómo se empieza a orquestar el golpe de Estado, es decir, cómo convergen los principales enemigos del gobierno de Unidad Popular de Salvador Allende, quiénes son los principales interlocutores, tanto a nivel nacional como internacional. Siempre se ha hablado del financiamiento de la CIA, del papel de Richard Nixon, pero también cómo opera las mismas élites y la misma burguesía chilena para orquestar este golpe de Estado y sobre todo cómo se traduce y con esto vamos a finalizar como la primera parte de esta entrevista, que tiene una perspectiva más como historiográfica, más histórica, para entrar en la segunda parte digamos, a un enfoque más desde la didáctica, desde la pedagogía que se hace de este proceso histórico. Entonces, quería preguntarle, ¿cómo se orquesta este golpe de Estado? ¿Quiénes son los principales interlocutores? ¿Y qué implicaciones tiene para la educación en Chile? Mira, la pregunta que hace es muy importante, de hecho no se hace siempre, pues te la agradezco. Em, ¿Y por qué te digo que no se hace siempre? Porque se ha solido en Chile que es un error desde muchas facciones del negacionismo histórico y algunas personas que no son negacionistas, pero sí reconocen que hubo un golpe de Estado con violación a los derechos humanos, etcétera, etcétera, em, culpando a los factores exteriores, factores como la influencia de Estados Unidos, la Guerra Fría, la economía, la irrupción de la CIA, eh, y eso ha sido y es aún un escudo para muchas personas que fueron partícipes de la dictadura. ¿En qué sentido? Era más fácil culpar al que estaba afuera que asumir la responsabilidad propia de haber participado
en la caída del gobierno de la Unidad Popular. Y aquí hay cosas que yo siempre digo pasan en Chile solamente. Tuvimos un alcalde en una comuna de Santiago, Providencia, que es bastante grande, que era Cristian Lavé. El alcalde Lavé fue alcalde muchos años de Providencia. Terminó su mandato porque perdió elecciones y ahora él está procesado, está condenado por violación a los derechos humanos. O sea, ¿cómo pudimos o permitimos que él fuera alcalde tanto tiempo en democracia para cuando terminara su periodo condenarlo? Si él era un reconocido militar que fue partícipe de tortura. Y así hay mucha gente, hay muchas personas que aún están en el Senado o en la Cámara de Diputados que participaron activamente de esta dictadura y son estos políticos que han sido caras visibles del proceso. Y aquí hay algo bien importante porque no solo fue un golpe por factores externos, fue un golpe internamente orquestado. Hubo un paro de camioneros gigante que fue uno de los principales motivos que provocó que Allende empezara a ver una economía que tambaleaba, que se quebraba, porque los camioneros eran los que transportaban y los camioneros estaban con la derecha. La derecha les prometió muchas cosas y, y ellos empezaron como, fueron las primeras grandes protestas que vivió Allende en la época. Y estas caras visibles de la política, y la derecha lo hizo muy bien. Por ejemplo, la UDI es Unión Demócrata Independiente. Ellos son un partido gremialista. Este partido gremialista lo que hace es ir a las personas, el puerta a puerta. Eh, ya las personas iban a las poblaciones, iban donde la gente de escasos recursos, a conversar, a mostrarse, a ofrecer cosas, a regalar cosas, cosa que la gente de izquierda en la época no era así de realizar, y la derecha sí lo hacía bien. Entonces, claro, la gente le creía más al senador, diputado o candidato que estaba en su población que a ese candidato que nunca veía, que probablemente ese candidato era de izquierda y quería reformas más importantes para la sociedad que ese candidato de derecha. Y desde la política, dejando fuera como la economía y estos factores que hemos hablado, la gente se sentía más cercana a esas personas. Lo puedo sintetizar de la siguiente manera. Hubo realmente una serie de organizaciones políticas y de grupos gremiales que empezaron a trabajar en contra del gobierno de Salvador Allende, promovidos por la derecha en función de una serie de intereses económicos, y esto nos permite entender que creo que uno de los énfasis que usted nos planteaba era precisamente de que no podemos verlo desde el punto de vista de la didáctica de la historia como simplemente algo que se explica por una coyuntura geopolítica internacional, sino que hay, lógicamente, como siempre ocurre en estos procesos, factores e intereses internos digamos, en la dinámica de la política chilena, grupos de la burguesía y grupos instrumentalizados por esta burguesía que operaron como una resistencia y con movilizaciones sociales, huelgas, paros, que empezaron a debilitar desde el minuto uno al gobierno de la Unidad Popular. Esto se traduce en una serie de problemáticas y que también hablábamos de la situación de la educación, ¿verdad? Cómo a partir del golpe de Estado se inicia como un proceso de contrarreforma o se empieza a instrumentalizar Ujú. el aparato educativo para la reproducción, lógicamente, de esta lógica dictatorial. Educativamente va a haber un cambio con la dictadura enorme, enorme. Hay un dato que es importante tocar. Ahora que nosotros estamos viendo los 50 años del golpe de Estado, hay muchas personas que dicen que el golpe era inevitable. Muchas personas de derecha que están actualmente en política, en el Senado, en la Cámara de Diputados, o, o personas comunes y corrientes, que dicen, "No, el golpe de Estado era inevitable por el estado de la situación política, económica, etcétera". Pero el presidente Boric dice que claro, y yo coincido con él, que el golpe de Estado era evitable. ¿Y cómo se podía evitar democráticamente? Y eso era lo que quería hacer Allende, porque Allende siempre fue un demócrata, independiente de esta perspectiva socialista, comunista que le atribuían como casi un dictador muchas veces. Él era un demócrata. Y él iba a convocar, de hecho, el 9 de septiembre, él tuvo una reunión con su equipo y con los
creo que con los senadores, para afirmarle la decisión de convocar un plebiscito, porque ya él vio que la situación era insostenible en el país y dijo, bueno, yo estoy dispuesto a entregar el poder, pero que esto sea una decisión popular. Eh, y esto se lo informó al general en jefe del ejército, que en este momento era Augusto Pinochet. Le dijo que el día 11 de septiembre él iba a hacer una cadena nacional para anunciar a la población que se iba a convocar un plebiscito para que la gente decidiera si él continuaba en el poder o no. Y si no continuaba, se llamaban elecciones. Según la historia, lo más probable es que esas elecciones las hubiera ganado eh, Frei Montalva, que era un candidato de peso. Em, y eso iba a ser el 11 de septiembre. Pinochet le dijo que no, que esperara, porque venían las fiestas nacionales, las fiestas patrias que son el 18. eh, Allende lo iba a hacer el 11, pero nunca llegó a pasar, porque el golpe de Estado empezó desde las 5, desde las 4:30, 5 de la mañana, empezaron a haber tanques en las calles, porque ya estaba decidido, era una política y un hecho que iba a ocurrir. ¿Por qué? Porque la derecha y los intereses económicos fácticos querían el poder, no querían una democracia o dejar eh, este devenir del país a un demócrata cristiano de la facción más social. Y eso siempre me gustaba mencionarlo porque se dice que, y se dice mucho aún en día, que Allende no quería entregar el poder, que Allende quería formar una nueva Cuba autoritaria y todo lo contrario. Allende estaba dispuesto a seguir siendo un demócrata y reconocer que el gobierno estaba llegando a un fracaso. Educativamente va a pasar que la dictadura no generó cambios radicales en los programas. Hay que pensar en el contexto de que no va a haber parlamento en estos años del 73 hasta el 80, y todas las decisiones van a ser llevadas a cabo por Pinochet y la alta cúpula del ejército a través de decretos con fuerza de ley. Y esos decretos con fuerza de ley, donde primero apuntan es al plano educativo. Va a existir una reforma escolar que va a desconocer todo lo que pasó del gobierno de Allende, y lo que se va a hablar de esta unidad popular fue del desastre que provocó que Allende llegara al poder y que Pinochet salvó al país. Y eso se instaló tan bien en el imaginario que aún hoy en día uno habla con las personas que estudiaron en ese contexto y sí, se dice que Pinochet salvó al país, que nos íbamos a convertir en Cuba, que mejoró la economía. Cuando dicen que mejoró la economía, es una de las falacias más grandes que hay, porque una de las mayores crisis económicas que ha vivido Chile, peor que el UP, fue en los 80 con Pinochet. Chile estaba, pero pésimo, mal económicamente, y eso Pinochet lo provocó. Pero para la gente el imaginario es que la economía era floreciente con Pinochet. Y no, económicamente volvió a privatizar todos los recursos, privatizar el agua. Hay un texto muy bueno que yo lo doy mucho en clases, que es de Naomi Klein, que se llama La doctrina del shock. Ella, yo diría que un 70% de ese libro es Chile, el plan que se hizo en Chile. Y aquí aparece un factor bien importante. Va a haber un grupo de personas que son los Chicago Boys, así son conocidos. Cuando llega la dictadura, hay una intervención directa e inmediata a lo que son los, los programas. ¿Por qué? Porque Allende había hecho reformas ya eh, desde el gobierno y desde lo que se quería plantear desde en la Unidad Popular. Y Pinochet quería borrar ese rastro y quería hacer parecer e instalar educativamente en las generaciones más pequeñas que eran un salvadores. De hecho, se empieza a hablar, en ningún momento se habla de dictadura, sino que ellos hablan como gobierno, y se refieren a Pinochet como presidente. Hay una utilización del lenguaje, va a ser muy importante para la sociedad en ese momento y todo aquel que fuera de izquierda era considerado comunista. Y aquí empiezan a existir estos grupos armados, o sea, ya existían de antes, pero se hacen más notorios debido a la dictadura, grupos como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el Movimiento Izquierdista Revolucionario, el MIR, que ellos desde la lucha armada empiezan a hacer frente a la dictadura. Y aquí el gobierno y los medios los ven
terroristas, delincuentes, opositores a la patria. Y aquí es cuando empieza un currículum que ha sido bastante tradicional, pero se acrecienta. Es un currículum muy patriótico, nacionalista, centralista, homogéneo. Y ese es el mismo currículum que tenemos hasta el día de hoy. Han existido reformas curriculares importantes, pero la estructura no ha cambiado. Seguimos siendo un país muy nacionalista, que le teme a la otra edad, le teme al migrante, pero no a todo el migrante, le teme al migrante pobre, al migrante latinoamericano, que tiene alguna ascendencia ancestral de los pueblos originarios. Un currículum muy centralista, que todo emana desde el Ministerio de Educación, y somos un país diverso, desde Arica a Punta Arenas, Magallanes, son muy distintos, hablamos diferente, pero estudiamos el mismo currículum y estudiamos con los mismos programas y con los mismos libros. Y esa fue una política 100% de la dictadura, que el país fuera unitario, unificado bajo solo un pensamiento. Entonces, claro, eh, la estrategia era presentar un relato y un sistema educativo aparentemente objetivo, pero que en el análisis ideológico era muy ideológico, y muy cercano a una derecha tradicional conservadora. Y aún persiste eso. De hecho, hablar de la dictadura o de Pinochet en la calle o en otros sectores es complejo todavía, porque hay mucha gente que tiene miedo. Y miedo de que te van a matar, un miedo muy serio. Miedo de que te van a hacer desaparecer. Yo nací en dictadura, em, era pequeño, pero sí viví, por ejemplo, actos propios de dictadura, como los días lunes nos formábamos todo el colegio en el patio y se izaba la bandera chilena y se cantaba el himno. Y a veces había algún efectivo militar ahí resguardando todo. Eh, Éramos un colegio muy ordenado, pero ordenado no porque quisiéramos serlo, si éramos niños y niñas que queríamos jugar, pero a través del golpe, de la sanción con agresiones, y sobre todo del miedo. Teníamos que enmarcarnos en lo que se nos estaba solicitando. O sea, desde la historia, era una historia muy fáctica, factual, hechos con hombres grandes, poderosos y con muchas fechas. Eh, a mí mucha gente me ha dicho, gente que estudió con programas en la dictadura, que odiaban la asignatura de historia. Y porque solo eran fechas y personajes que a nadie le importaban. Y yo le decía, claro, la historia no tiene la culpa, lo que tiene la culpa es el docente, y más culpa tiene el currículum, que no lo enseñaron ni se construyó de la manera en la que debería haber sido construido. Nosotros vamos a ir a la primera pausa, vamos a ir a nuestra sección acordes. En esta sección musical le comentamos al invitado de hoy que solemos utilizar la cultura, la música en este caso, como una herramienta didáctica, como una herramienta pedagógica que colabore en la ilustración, en la clarificación, en la profundización, en la representación de las temáticas que desarrollamos en nuestro espacio. Y siempre le pedimos a nuestra invitada, a nuestro invitado, que nos sugiera algún tema musical, alguna canción que se relacione con el tema que venimos desarrollando o que sea del agrado de la persona que nos honra con su presencia en Huellas. Entonces le preguntamos al doctor Jesús Maroya Gajardo, ¿con qué canción nos vamos a nuestra sección acordes? Yo creo que la canción que a mí me gusta mucho, y viene como muy bien a la época y al contexto que vivimos, de Víctor Jara, eh, y una canción muy linda, Luchín. Con Luchín de Víctor Jara nos vamos a nuestra sección acordes y regresamos.